Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Odeya Talks. Hoy hablaremos con Matías Carenzo, inversor en startups como Globo, Bizaway o Camellia. Además, Matías participó como consultor en el programa de Bank 4.0, programa donde nos conocimos. Durante el podcast, Matías nos explicará sus inicios en sus carreras profesionales, cómo evitó ser reclutado en la Billy para vender helicópteros en el Caribe y consejos si eres una startup que trabaja B2B, además de sus modelos de negocio favoritos. Este podcast está patrocinado por Miro. Miro es la aplicación de mejora continua todo en uno para obtener una fábrica más eficiente. Permite reportar cualquier área interna de cualquier empresa manufacturera, producción, mantenimiento, calidad, visualizar gráficamente todos esos datos que normalmente se quedan en papel, en Excel y después dirigir acciones correctivas. Muchas gracias, Miro. Pues bienvenido al sexto episodio del podcast de Odeya Talks, Mati. Hoy tenemos con nosotros a Mati Carenzo, que tiene, un currículo interesante, curioso y rico. Estamos viendo aquí desde Head of Sales en Eurocopter, después sobre todo la parte de emprendizaje, profesor de emprendizaje de empresa, inversor. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo se pasa de esta primera experiencia laboral a ser quien es hoy en día? Vale. Hace 25 años terminé la universidad y no sabía muy bien qué hacer. Estudié business y ahí te vas a dar cuenta de lo viejo que soy. Y yo tenía que hacer el servicio militar, la mili, en Francia. Todavía no existía eso. Y había una forma de no hacerlo. La forma de no hacerlo era ir a trabajar para una empresa fuera de Europa. Y, fuera de Francia en ese momento. Y entonces yo presenté varias empresas y me contrató Airbus Helicopters, que en este momento se llamaba Eurocopter, para ir a vender helicópteros desde México. Y mi zona era el Caribe, Hispanohablante y Centroamérica. Y tenía 23 años. ¿Qué pasaste de estar haciendo la mili obligatoria a estar en el Caribe durante un año? Durante 18 meses, pero luego me quedé 7 años. Y me encantó. Fue una experiencia absolutamente extraordinaria. Además, eran las cosas que yo quería hacer y que sabía hacer, que era fundamentalmente vender. Entonces, lo disfruté mucho. Durante 7 años me dediqué a vender helicópteros y estructurar toda la red de agentes, te digo, desde México hacia Panamá, luego también Cuba, República Dominicana, y hasta llegar a los 30 años. Y ahí me di cuenta que si yo quería tener más control de mi vida, tenía que hacer otra cosa que únicamente vender. Entonces decidí hacer un MBA y entre los diferentes que podía hacer, uno se destacó, que era el IES en Barcelona, más bien por Barcelona, porque yo vivía en México desde hace muchos años, quería volver a Europa y eso es lo que escogí. Fue una experiencia genial. Y luego cuando terminé el MBA, la historia real es la siguiente. Yo tenía que volver a Airbus porque me habían pagado el MBA. Entonces tuve una reunión en París en el cual básicamente me dijeron, muy bien, ahora tú te vas a dedicar a vender helicópteros, pero helicópteros con lo que se llaman puntos calientes. Sí. Puntos calientes significa armados, con capacidad de armas. Es decir, básicamente me estaban diciendo, oye, muy bien, chico, pero ahora te vas por la parte militar. Yo dije, pero sin juzgar, no, yo, pero dije, no lo sé, esto de vender cosas militares no me veo. Y me dijeron, sí, pero lo que pasa es que te hemos pagado el MBA y que lo que toca es lo que toca. Entonces, también, ingenuidad mía. A ver, Airbus tiene la mitad de su negocio militar. ¿Qué creo yo? ¿Que no me va a tocar nunca? Bueno. Y entonces volví a Barcelona y básicamente en el IES me compraron. Me dijeron, oye, ¿cuál es tu deuda? ¿Cuál es la deuda que tienes con Eurocopter? Pues la pagamos. Pero la contrapartida es que te quedas 5 años con nosotros a gestionar el centro de emprendedores, que es lo que yo quería hacer. Entonces fue una oportunidad valiosa. Entonces empecé a gestionar este centro
y en paralelo a montar varios negocios y a invertir, cosa que me gustó mucho. Siempre quise estar involucrado en el entorno emprendedor, el mundo emprendedor, desde que soy niño casi. Lo que descubrí es que no forzosamente uno tiene que ser emprendedor para participar en el ecosistema. Yo no soy un muy buen emprendedor. ¿A qué te refieres con ser muy buen emprendedor? Yo creo que ser un muy buen emprendedor implica, y tener capacidad de crecer, implica un nivel de empatía muy elevado. Porque los emprendedores y las emprendedoras que tienen mucho éxito saben gestionar equipo y por lo tanto se dedican a la gente. Yo tengo 2 o 3 horas de empatía al día y ahí me quedo, no puedo más. Tengo que hacer cosas mías, enfocarme a mí y tal. Y esto no es suficiente. Son 8 o 10 horas. Entonces dije, mira, mejor me voy a poner a invertir. Y a eso me dedico desde hace 15 años. Como Business Angel, luego monté un fondo, luego volví a la parte de Business Angel. Y es lo que más disfruto. Entonces, Y en tema de inversiones, por entrar un poquito ahí, ¿cuál fue tu primera inversión? mi primera inversión, espérate, que me acorde, fue fallida, brutal. Eh, era una empresa que básicamente iba a ser de Airbnb especializado para islas del Mediterráneo, para súper ricos. No funcionó nada. Algo verías, ¿no? Para decir, voy a invertir, ¿no? Sí, pero me equivoqué en todo. Me equivoqué en el equipo, me equivoqué en invertir demasiado pronto porque era pre-seed, pre-revenue. Había índices de posibilidad, pero no lo suficiente. Y luego la segunda, que fue la que realmente tuvo sentido. Además, en la primera yo iba solo. Es decir, hice todos los errores posibles. Y cuando tú haces todos los errores posibles, pues pierdes la pasta. Es lo que toca. Y luego la primera que funcionó fue una empresa que se llamaba en su momento MBA & Co. y ahora se llama Talnix. Es una empresa que ya radica en Londres, que era un marketplace de talento on demand, un poquito de gig economy, ¿no? Y salió, probablemente invertí hace 10 años. Pero sí, empecé a aprender lo que hay que hacer. Y lo primero, cuando tú empiezas, es invertir con gente que tiene track record, del cual tú puedes aprender. Y en este caso preciso, yo quería invertir también del fondo finales del IS, del cual ahora soy miembro del comité de inversión, 10 o 15 años después, y invirtió también Luis Martín Caviedes. En Luis yo le hice una propuesta, le dije, oye, déjame que yo vaya invirtiendo con vosotros, déjame hueco, que yo tenía poco dinero. Y lo que yo voy a hacer es que hago todo el trabajo para ti. Te represento en el consejo y tal, entonces te ahorro tiempo, pero ayúdame a entender mejor. Y esto fue una bendición porque fue un curso de acelerado de cómo invertir, que me llevo ahora a enseñar cómo invertir. Así que luego ya no sé, 30, 40. Porque también vemos que has invertido en Globo, por ejemplo, así como quizá conocido Globo. Sí, pero antes era más conocida. Globo invertí ya bastantes años después. Entonces, os podría contar los 6 precriterios de la inversión en Business Angels, pero mejor os cuento cosas más personales. Invertí en Globo primero por el equipo, porque Oscar y Sasha eran tíos, son todavía. Pero a mí me gustó mucho que tú tuvieras un joven con muchísima voluntad, pero también presencia. Ese es un tío que le escuchas y dices, mucha transparencia, muchísima transparencia también. Lo que saben, lo que no saben. Y Sasha lo vio muy pronto también, pero Sasha tenía muchísimo más track record. Es decir, si tú te planteas en el momento en el cual empezaron, el CEO más natural, lógico, debería ser Sasha. Pero tiene menos carne de CEO que Oscar. Él lo vio. Si tú tenías dos
dos chicos con mucha energía, conocimiento y tal, pero conscientes de sus fuerzas y debilidades, y bastante abiertos sobre ello. Esto me gusta mucho. También hay un tema muy interesante relacionado a las valoraciones. Yo al principio no quería invertir en Globo porque me parecía que la valoración era muy alta. De hecho, al principio les dije que no, que me parecía demasiado alto. Me dijeron, ok. Y cuando tenían la ronda cerrada, me volvieron a llamar y me dijeron, oye, lo hemos cerrado la valoración que te dijimos. Pero bueno, como teníamos buena valoración, me dijeron, pero queremos que entre. Entonces me lo pensé y al final acabé invirtiendo, aún pensando que la valoración era cara. Pero estamos hablando de, no sé, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que estábamos entre 2.8 y 3.5 millones. Que luego hicieron rondas a 1.2 billones. Y esto fue un aprendizaje muy importante para mí. El trabajo, el oficio de Business Angel no radica en entrar barato en empresas. Radica en entrar en las empresas que tienen más potencial de crecimiento y de luego tener un valor lo suficientemente importante en el futuro y que es suficiente para que yo pueda salir. Es totalmente irrelevante que yo entre a 2.8 o 3.5 millones si luego lo vendo a 300. Eso es el primer punto. El segundo es el grupo de emprendedores y emprendedoras que son capaces de defender una valoración alta, llamémoslo así, en la fase inicial, también van a ser capaces de defender una valoración alta en el futuro. Pero ya en el futuro yo estaré parte de esto. Yo estaré en el cap table, entonces me beneficiará. Esto de entrar pronto y barato es para perder la paz. Mejor entrar un poquito más tarde y más caro y hacerlo bien. Tener como asegurarte algo más, ¿no? Quizá. Bueno, Bueno, a ver, tiene su riesgo, entiendo, pero siempre tú tienes una de las técnicas, entre comillas, equivocadas creo, de los emprendedores hacia los inversores cuando han recorrido, es tratar de generar FOMO, este famoso Fear of Missing Out, basándonos en, mira, si tú entras ahora, la valoración es baja y si entras más tarde será más caro. Bueno, lo más seguro es que ahora es baja. En el futuro veremos. Pero yo no creo que en ningún momento el argumento de, oye, soy barato, funcione. Porque si haces esto, lo más probable es que también tú tengas inversores que entran porque es barato. Y no es el tipo de inversor que tú quieres en tu cap table. Entonces, sí, la valoración es un tema importante, pero no es un tema en el cual los inversores buenos deberían de fijarse. Mejor entrar en una empresa que tiene mucho futuro a 7 millones que en una que no tiene futuro a 3. That's my point. siguiendo el hilo de las inversiones, vemos que mayoritariamente inviertes en Marketplace y en SaaS. ¿Hay algún motivo por el cual lo hagas? Porque empecé con esto, y entonces lo que yo entiendo muy bien y mejor, que tengo la experiencia y en muchos casos otra cosa que sí hago más que otras, hago mucho más B2B, mucho más B2B2C que B2C. Y es porque entiendo bien el razonamiento de la propuesta de valor que tiene la oferta que tú tienes que hacer en un B2B. Es mucho más racional, ¿vale? En un B2C hay muchísima inversión en marketing, hay muchísima inversión en visibilidad que es más difícil para mí por lo menos, de entender. Y más allá del hecho de que se necesita infinitamente más inversión, por lo tanto más dilución. Entonces me enfoco en donde entiendo, que es SaaS B2B y Marketplace B2B en B2C. Y si no sé, pido a gente que sabe, que es de hecho lo que yo he ido montando desde hace 2 años, es un grupo de inversores
con el cual invierto, que yo lo llamo Pledge Club. Entonces, como un híbrido entre un Pledge Fund y un club de Business Angel, en el cual cuando quiero invertir en algo en el cual no tengo un nivel de expertise muy elevado, pues pido a uno de los miembros del club que sí sabe. Y si él dice que sí o ella dice que sí, pues lo vamos viendo en serio. Y si no, pues hay que escuchar a los expertos. Se podría decir que has mencionado el B2B y el B2B2C también. Nosotros, por ejemplo, sí que trabajamos directamente en la venta de B2B, en nuestro caso la parte industrial, y sí tenemos esa sensación. O sea, por un lado, la masa de gente a la que llegas en cierto nivel es menor, si tenemos en cuenta a los operarios, a las operarias que van a estar, en este caso en producción y que van a utilizar la aplicación, sí que son más de 10.000, pero la persona que va un poco a tomar esa decisión o que va a ser partícipe activo en el proceso de compra, sí que son mucho menores que en B2C. Pero un poco la asunción que tenemos, o la idea que tenemos es que en este segundo escenario en el que vendes ya al cliente final, es casi más un juego de estadísticas, porque puedes hacer unas interviews, pero después si tu mercado van a ser 15, 20, 30.000 personas, puedes tirar de porcentaje de visitas a la página web, cuál es el canal de adquisición, etc. Sin embargo, cuando estamos vendiendo un B2B, el hecho de tener 5 conversaciones con directores de planta, con responsables de producción, vemos que esta parte de obtención de información cualitativa es muchísimo más fiable. Y en una entrevista me puede durar 1 hora, pero puedo aprender casi al detalle cuál es el uso que están haciendo de la aplicación y se va a desnudar un poquito conmigo. ¿Tiene una especie de relación con lo que decías antes de la inversión, de cómo puede ser más fiable la información igual? Yo creo que el proceso de adquisición de un servicio, de una tecnología o de un producto en B2B es mucho más racional de que el B2C. Yo lo entiendo mejor, en particular del aspecto económico. Es decir, en B2B tú puedes aportar features variados, pero al final la decisión en muchos casos se va a tomar a nivel económico. Es decir, me sirve o no cambiar de tecnología o cambiar de procesos, y esto qué economía, qué ahorro me genera en todo este proceso, ahora o a corto o mediano plazo, dependientemente del modelo de negocio. Una de las cosas difíciles en la adquisición de tecnología en la industria es en muchos casos, oye, tú vas a tener que invertir, a corto plazo te va a costar, pero luego, ¿cuánto es el tiempo del payback? Entonces, en el B2B entiendo que es un juego de Excel de tu cliente, y cuando vea que hay un ahorro potencial, una mejora del output, es más bien al revés. Va a tener que justificar a sus jefes, a su organización, ¿por qué no lo está cogiendo si está muy claro que tú puedes generar beneficios? En el B2C, el aspecto económico es una de las palancas, pero no la única. Y en esto de no la única, entra 1.000.000 de factores que son más complicados de generar. Por otro lado, cuando tú haces el cracking en B2C, el ciclo de venta, el ciclo de decisión suele ser más corto. Entonces, yo me siento más cómodo en un entorno de B2B por su aspecto más racional. Ahí había un libro de una persona que me leí, no me acuerdo el nombre del autor, pero decía como los seres humanos somos seres emocionales y cuando tomamos una decisión de compra es puramente emocional, sobre todo en la parte de B2C, y después lo justificas de manera racional. Aquel como cuando sale el nuevo modelo del iPhone, un teléfono, y dices, no, es que necesito porque tiene más batería, lo necesito porque tiene más píxeles, cuando realmente da igual. Ya has tomado la decisión porque hay algo que te ha motivado. Entonces, ahora vas a justificarte a ti mismo con argumentos racionales. Absolutamente. Pero la toma de decisión ha sido emocional. Y esto en un entorno de B2B no te lo puedes permitir. Claro. Porque tienes que tener algún tipo de justificación hacia tu organización. Tú lo sabes muy bien, que en B2B también luego hay otros factores que no son únicamente el económico. ¿Quiénes son tus clientes iniciales? ¿Qué tipo de referencia tienes? Hay otras cosas, obviamente. Pero yo te diría que, por ejemplo, yo tengo amigos o que son al revés, es decir, que van a invertir únicamente en B2C porque lo entienden mejor y son más proclives a seguir KPIs de transformación, tal. Cada uno su zona de confort, ¿sabes? Eso dicho, me dejo la libertad de entrar de vez en cuando en B2C.
Luego pierdo el dinero, pero... Pero exploras esa zona más incómoda, ¿no? Cada 2 años caigo otra. Veremos si algún día empiezo a ganar de verdad dinero con HTC. Ahora no lo haré más. Joder, por ejemplo, Matthew, ahora que estamos hablando, o Matías, perdona, ahora que estamos hablando de la parte de B2B o de startup de B2B, al final nosotros nos conocimos en el Vine, que bueno, si hay una persona que está escuchando este podcast y no lo conoce, básicamente el Vine, a modo de resumen, lo que hace es una acción pública que pone en conjunto una gran empresa de un tamaño grande, un poco como patrocinando o animando la colaboración con una startup. En este sentido, ¿cuál es un poco la impresión que puedes tener tú o cómo ves el futuro de esta colaboración de startups dirigidas a este emprendizaje industrial o encaminado a ayudar a una empresa que pueda tener una estructura como Unilever, por decirte algo, de 150.000 empleados por todo el mundo? Yo creo que en esto que comentabas, que comentábamos juntos del ciclo de venta largo entre una corporate y una startup, el tipo de programa como Vine es un acelerador en partículas, porque al final, si no tuvieras a Vine, probablemente el acercamiento entre vosotros y entre Unilever andaría más. Entonces, yo veo muchísimo valor en esta parte. Creo mucho en la relación proveedor-cliente entre startup y grande empresa o tractora, como lo quieras llamar. Yo creo que esa es la relación que debe haber. Esa es la más potente. Es la que tiene sentido de una forma eterna. Es decir, esto tiene sentido y no está sujeto a otros criterios. Lo que sí es más difícil, y veremos cómo esto evoluciona en el presente y en el futuro, es toda la relación de inversión, colaboración en el capital de las startups y las grandes empresas. Yo creo que esto hay que verlo en el tiempo. Yo creo que las empresas grandes son conscientes de que al día de hoy les cuesta mucho innovar. Es muy difícil. El R&D interno, el emprendimiento interno, toma mucho tiempo, cuestan y son. Y al final, la empresa grande está estructurada para hacer innovación incremental, progresiva. Y vosotros sois capaces de llevar innovación radical. Realmente va a cambiar esto. Esto una empresa grande, por su propia naturaleza, por su propio cuenta de resultado, que funciona como es. Unilever, no sé, ¿cuántos años tiene? ¿80? ¿100? ¿50? No lo sé. Y es muy difícil que realmente sepa innovar de manera radical. Y entonces lo van a hacer con empresas como la vuestra. Y esto es lo más importante. Ahora, lo que es importante, fundamental en la colaboración entre grande y pequeño, es el compromiso de la grande. A ver, una pequeña quiere trabajar con una grande. Esto es seguro. Esto no va a cambiar. Ahora, hace 20 años y en 20, ¿vale? Esto, seguimos igual. La grande quiere trabajar con una pequeña, bueno, eso es más difícil. Es un reto más importante. Por lo tanto, es súper importante que sea un compromiso largo, sea un compromiso en el cual hay un sponsor dentro de la grande. ¿Qué quiero decir con esto? Que a alto nivel hay un compromiso con las startups. Porque cuando entramos en momentos difíciles, cuando la inflación sube, las tasas de intereses suben, entonces se te complica el P&L. Y las grandes tienen una característica que las pequeñas no tienen. En muchos casos tienen accionistas, están listadas, y entonces tienen que hacer un arbitraje. Entre ser un subasta. Y lo que claramente no te da un rendimiento al cortísimo plazo es la colaboración con startups. Eso es de más largo plazo. Por lo tanto, cuando empezamos a tener viento el contra, como esta semana, y cuando y tal, entonces, como pequeña empresa que quiere ser grandes, tenemos que asegurarnos que no vamos a ser los primeros en caer porque haya otra prioridad en la grande. Por lo tanto, colaboración con startups, innovación, compromiso hacia este ecosistema
Tiene que venir de muy arriba. Y la dirección de esta empresa tiene que tener claro que pueden seguir, que no van a saltar porque hay un problema dentro del ecosistema emprendedor. Y esto es nuestra responsabilidad, inversores en startups y gestores de startups, de asegurarnos esto. Ahora, hay una cosa clara, que esto es para ahora, en el futuro y todo. El cash, la liquidez, la tienen las grandes. Por lo tanto, tenemos que cuidar, sin ser ingenuo, la relación con estas empresas. Y ahí, en el programa de Mike, eso es súper importante. Otras cosas, como que el gobierno apoye, o que las grandes empresas quieran tener esta relación potente con el gobierno y con vosotros y vosotras. Por lo tanto, va a subir. ¿Es primordial? Sí. ¿La liquidez está ahí? Sí. Ahora, lo que tiene que cuidar una empresa de alto crecimiento, con el riesgo financiero que implica, porque tú tienes que vender, tú tienes que crecer, ¿vale? Es no depender demasiado de las tractoras, sino que sea uno de tus partners. Uno de tus partners y probablemente no el primero, sería el consejo, ¿no? Porque si lo que quieres es, primero, asegurarte una entrada de liquidez más o menos fiable, porque es una gran empresa que cuenta con ello. Segundo, para tu parte social proof de la página web, que tengas 3-6 meses, pero de repente tengas una gran marca que todo el mundo conoce, siempre está muy bien. Pero a su vez también, si tu primer cliente es una gran corporate, claro, probablemente el 180% de tus recursos van a ir destinados a este corporate y puedes incluso desviarte de tu estrategia de hacer un crecimiento escalado con el propio producto, ¿no? Porque vas a pecar de sus manías, entre comillas. Bueno, los grandes necesitan un trato personalizado que va en contra de tu escalabilidad. Esto es Basic Economic Startups. ¿Vale? Entonces, pero por otro lado, es un referente que te va a permitir pillar a los clientes. Entonces es poner las condiciones que hacen que tú trabajas con esta grande no te afecte tu focus y no te afecte fundamentalmente lo que estás gestionando. En particular, yo creo que una de las claves, y de hecho yo lo veo en todas mis invertidas que realmente llegan a un crecimiento importante. Bizaway, que es un travel tech, o Amphora, que empezó con un 3PL, es básicamente transporte para e-commerce, y que luego ahora es un SaaS cada día más vertical, en el cual tú estás aportando algo fundamental a tus clientes, pero no únicamente sirviendo el usuario final. Eso es la clave, en el sentido de que como tú puedes pasar de servir a tu cliente final a dar tecnología a otros que lo van a hacer. Y esto es imposible con las grandes. Imposible. Porque las grandes, ya sabes, te van a pedir personalización de esto. Entonces, siempre y cuando tú eres capaz de estructurar esto sin perder el focus de crecimiento de tu empresa, es un acelerador. Ya lo sabes. Es decir, con tener un Unilever o no tenerlo, cambia tu vida. Porque además todos los pequeños o los medianos, pero espérate. Si estos tíos están trabajando con un Unilever, se está asumiendo que hubo un trabajo de due diligence por Unilever potente, que by the way, como tu cliente te lo hagas. Entonces, al final lo que os quiero decir es, hay que trabajar con grandes si tú puedes, por supuesto, pero sin perder tu esencia. Sin que ellos, sin que un grande controle la totalidad de la relación comercial. Porque en este caso, tú sabes, eso es una cosa súper interesante de inversores. Si tú estás con tu empresa, una de las cosas que te van a pedir los inversores, en muchos casos, ten grandes clientes. Entonces tú lo que haces, nunca hay que hacer lo que te piden los inversores porque te lo piden, sino que yo tengo un Unilever y tengo, no sé, la que tú quieras, otra grande. Entonces tú vuelves al inversor y dices, oye, mira, que tengo un Unilever y tengo esta otra grande. Y que el inversor te dice, bueno, sí, pero es que es 80% de tu facturación. Pero entonces, ¿qué? Bueno, entonces tú tienes de la grande y las pequeñas y tal, y que no sea. Claro, pero es muy fácil. La situación del inversor
es una situación siempre en ventaja porque hay más demanda de dinero que oferta, por lo menos en España al día de hoy. Por lo tanto, lo que es primordial siempre, esto a lo mejor tengo un puente para la próxima pregunta. Lo que necesitáis hacer es siempre tener una cuenta de resultado sana o, por defecto, que tenés que invertir, etcétera, una visión clara, la sana profitabilidad. Independientemente de las grandes, pequeñas, etcétera, tiene que tener sentido económico para que vosotros sabéis lo que controláis, el futuro de la empresa. Porque si no hay un camino claro a ganar dinero, los que son realmente los que deciden somos nosotros, somos los inversores. Entonces, en un espectro maravilloso, tú tienes grandes clientes. En el tema industrial, igual el referente es primordial. Grandes clientes, sí, representando un porcentaje de tu facturación lo suficientemente bajo para que yo no te pueda decir, tío, que lo tienes, estás en mano de Sésamo. Así no. Y la siguiente pregunta es cómo se consigue eso, ¿no? Entonces, hay dos caminos. O tú empiezas con los pequeños y vas hacia los grandes, o tú empiezas con los grandes y vas hacia los pequeños. Y en mi experiencia puramente práctica de inversor, siempre y cuando no sabes a quién vas primero, es que todavía no tienes product market fit. Y si tú no lo tienes, lo más prudente para mi inversor es decirte, hey, tranquilo, adelante, cógelo y cuando lo tienes, llámame. Pero de momento no invierto. Pero es casi un milagro que tu primer cliente sea una gran multinacional, porque la frase que acabas de decir es súper interesante. Si tú como inversor das el consejo de que no tienes todavía un product market fit, claro, tienes que hacer todavía incluso la fase previa, ¿no? Investigar ese problema. Pero, joder, es que me estoy intentando imaginar que yo me meta en una especie de Coca-Cola como emprendedor, con mi ordenador, a tener la entrevista con sea quien sea la persona responsable del problema que tiene, y solo el tiempo, ya no de validación del problema, sino de obtener esa entrevista, probablemente va a consumir 6 meses. Mientras que si hago el enfoque de empezar por las pequeñas, más o menos siempre tendrás algún conocido, alguna conocida que conoce a, y probablemente puedes hacer 5 entrevistas en un plazo de 3 semanas, 2 semanas. ¿Sabes lo que? Es decir, tengo dos respuestas. Ándale. La primera, violenta, sí señor, es tu problema. Y yo como inversor, es un filtro. A ver si eres capaz o no de pillar la reunión con Coca-Cola. Pero es la respuesta violenta. La segunda es más elaborada, pero al final da igual. Es justamente con un recurso escaso de que es el dinero y el tiempo. Demuéstrame que tú eres capaz de perseguir algunos resultados relevantes con el camino que escoges tú. El camino que yo veo no funciona es ir a los tres. A los tres digo pequeños, medianos y grandes. Porque yo creo que startup pequeños es diferente del middle tail. ¿Vale? En general, como emprendedor, no tienes la pasta ni el tiempo de ir a los tres a la vez. Tienes que apostar. Con el nivel de incertidumbre que es el tuyo en este momento, tienes que apostar. Porque es infinitamente mejor decir, oye, voy a los grandes. Me equivoqué, pero mira lo que aprendí y esto lo voy a utilizar para el middle tail o el long tail. Esto escucho, me interesa. ¿Vale? Ahora me dices, no sé todavía, porque he hablado con los tres. Yeah. Y bueno, sigue hablando con los tres, pero please, coge uno, pruébalo y no funciona. Es el reto fundamental tuyo. Y lo entiendo perfectamente. Pero ahí voy a mi primera respuesta, es, ¿qué pasa si yo creo que es el middle tail? Hago todo mi esfuerzo, me doy cuenta que no, pero ya no tengo pasta para probar el otro. Pues sí es un problema. Pero no creas que un inversor profesionalizado te va a poner dinero para que pruebes otra vez. Eso es un poco el problema. El inversor
profesionalizando. No es la palabra que quiero utilizar, pero no está para financiar tu curva de aprendizaje. Está para invertir en los resultados de curva de aprendizaje para ir creciendo. Entonces, este camino del Product Market Fit lo tienes de alguna forma que hacer con tu propio dinero, si tienes la suerte de tener, con tus ahorros propios, y con inversores de otro tipo. Para empezar, dinero público. A ver, si está el dinero público, está para ayudar. Y está para cubrir el equity gap, el dinero que no está a nivel privado en Europa en general. ¿Vale? Entonces, dinero público, tus ahorros, el dinero de gente cercana, family, friends and fools. ¿Por qué? Porque invierten en ti, no en el negocio que estás montando. De hecho, yo hago Triple F, pero no lo hago no utilizando los mismos criterios luego para familiares y amigos, ¿sabes? Y no son los mismos criterios que yo utilizaría para invertir en otra empresa. Pero hay otro tipo de inversor. Es capaz de invertir pronto, antes de que tú hayas terminado tu curva de aprendizaje. Son expertos industriales. Son gente que entiende de lo que tú estás haciendo. ¿Vale? Y estos además te traen una credibilidad brutal. ¿Ves? Por ejemplo, yo invertí hace muchos años en dos amigos que montaron, ahora tienen 3 o 4, pero un restaurante de ramen. No tengo la menor idea yo de ramen y de restaurante, pero eran amigos. Yo la credibilidad que les traigo a ellos de que yo he invertido es cero. Ahora, si tú montas un SaaS con un modelo B2B o B2B2C y que yo te invierto, ahora sí, tengo más credibilidad. ¿Por qué? Porque sé de esto. Entonces, cuando tú estás montando tu negocio, hay gente que tienen liquidez, que son expertos en lo que tú estás haciendo en grandes empresas o en consultoras, que ellos sí pueden invertir antes, porque lo ven, lo entienden, lo han mamado 20 años. Esta gente es muy potente para tu credibilidad, porque además es gente que yo voy a llamar cuando me vas a pedir hasta en la próxima ronda. Pero sí, para volver para cerrar el círculo, lo siento, es verdad que existe una dificultad en financiar tu Product Market Fit, pero el mensaje es, es mejor apuntar a un mercado, equivocarte y luego ir a otro, que avanzar un poco en 6 diferentes mercados. Porque esto no sirve. Por ejemplo, nosotros estamos viendo, tenemos un nuevo producto que lanzamos en enero que se llama Myro, y justo lo que buscamos es solucionar el problema que puede encontrarse en lo que creemos que son muchas empresas medianas y pequeñas, de cristalizar un poco, primero, qué está pasando en producción, capturar cuáles son las ineficiencias, y tercero, dar una solución, pero una solución que comprenda a la persona que está trabajando con estas máquinas o estas líneas. Y justo uno de los errores fue precisamente ese, el de ¿cuál es nuestro target? Todas las pymes. Entonces tienes conversaciones en las que unas empresas te están hablando de que su mayor eficiencia es el tiempo de calibrado de una máquina o de una hoja de corte específico, y en otras están hablando que la espera es el cambio de formato que tienen pues con la pasta que utilizan para hacer salchichas. Que está guay, y es como, cuánto input tan interesante, y venga, a ver qué me cuentan ahora de carne y a ver qué me cuentan de cómo cortar con chorro con agua una pieza de bronce. Pero no construyes nada. Y al final lo que has aprendido en una visita es una conversación que puedes hacer entre cafés, pero no aplicas en la siguiente visita. Mira, una de las mentiras más comunes de los emprendedores es, oye, entonces, ¿cuál es tu mercado? Nosotros vamos a las pymes. ¿Qué pymes? ¿Cuáles? Sí. Y entonces el argumento, la respuesta es puro, pero el 97% de las empresas de España son pymes. Claro, pero ¿a cuáles? Es un despacho de abogado. Tienes 3 partners, tal, son 8. Pues es una pyme. No tiene nada que ver con una pyme industrial. Y luego cuando te vas en la parte industrial o de ella, va a ir desarrollando una expertise en un vertical que, by the way, va a ser tu referencia. ¿Vale? Entonces, absolutamente. Es decir, pymes no es un mercado. Un mercado es las pymes de entre no sé cuántos empleados y tal, porque además, estas, lo más probable,
que son las que te van a dar escalabilidad, porque es decir, lo que te sirve a una probablemente sirva de una forma muy parecida a otras y tu nivel de personalización va a ser muy bajo. Es decir, tú vas a tener alta satisfacción y poco personalización, que eso es lo que tú necesitas para escalar. Entonces, y, by the way, lo que decíamos antes, es decir, el hecho de que tú estés tan grande también es como un reassurance por los medianos. En general, los pequeños no necesitan que tú estés trabajando con grandes. Es que de nuevo se da, o sea, al final tú cuando estás trabajando, el ejemplo que has puesto, ¿no? El 97% de España son pymes. Y si tú te comportas con una empresa, bien que sea una persona autónomos o una agrupación de socios, bueno, menos de 10 personas, casi las normas se repiten de la actitud que tienes que tener con un B2C, porque probablemente cuando tú estás en esta early stage y vendes a una empresa de 10 personas, no van a comprar tanto el producto, la fiabilidad y el retorno económico, sino que a la propia persona que está vendiendo, que dice, bueno, más o menos me encaja, más o menos me lo puedo permitir y más o menos creo que voy a tener un retorno, pero me fío de él o de ella. Ahora, claro, la multinacional o esta gran empresa, justo lo que has dicho, totalmente lo contrario. Y luego hay un in-between de 200, 400 personas que es, hostia, por un lado le ha caído muy bien al Key Decision Maker, pero por otro lado tiene que pelear con dos superiores para hacer frente a esta inversión. Hay una en que es muy interesante porque siempre durante muchos años hemos hablando de las grandes cuentas por un lado, del no tail por otro. En el gordo del mercado están en middle tail, que son estas empresas que realmente ni son grandes ni son pequeñas. Y entonces es ahí donde tú necesitas encontrar bien la máquina de ventas, de sostenimiento, de after sale y de servicios. Pero si lo pillas, hay una capacidad de crecimiento maravillosa. Entonces la pregunta es, tú los pillas, este middle tail, lo pillas desde abajo, from startups up, o lo pillas desde arriba. Pero yo creo mucho en el middle tail, muchísimo. Porque al final no tienen el poder de forzarte a personalizar todo y estar súper, siempre meter mucha gente a que las grandes cuotas te van a venir, porque además tienes miedo a que se vayan. Pero por otro lado, tienen una capacidad de aumentar tu ticket medio infinita versiones pequeñas. Y además, en general, tienen equipo interno pequeño, pero suficiente para que gestionen la tecnología. Tú dale el estándar y se apaga. Incluso tecnología y más allá, o sea, muchas veces lo que nos estamos encontrando es que empresas, pues por poner un número, menos de 40 empleados, menos de 30 empleados, es tan importante sacar adelante la producción que aunque hay intenciones, aunque haya información de, joder, necesitamos aumentar o eliminar las ineficiencias, las paradas, las averías que sufrimos, realmente no hay recursos y realmente no los hay. O no hay una persona que está dedicada a ello, responsable de producción o la responsable de producción está sacando la producción y el que hereda un poco la mejora continua o la innovación, es que es casi el gerente que está, o la gerencia que está a mil cosas. Y en estos casos, sin embargo, empresas de 200, 300 empleados sí que vemos que nos va a costar un poco más entrar, pero claro, ya tienes a un responsable de producción o una responsable de producción que tiene 3 personas por debajo también subespecializadas en las diferentes partes de la producción. Entonces, por un lado, el crecimiento interno es mayor, pero por otro lado, como hay una mayor sistematización de cada una de las tareas, nosotros el know-how que estamos recibiendo es mucho mayor, porque ya no nos estamos haciendo frente a la situación de no sé cuánto producto, pero sé que mal, o poco, o algo malo, pero es como muy abstracto. No, pero nos ha pasado, de ir a empresas. Joder, es que estuvimos en una empresa en la que básicamente en 2 días diferentes, en el mismo turno, con la misma referencia, la misma persona y la misma máquina, la producción pasó de 10.000 unidades a 36.000. Y no había una cristalización de por qué era eso. Entonces, claro, ahí el aprendizaje es casi como muy, muy básico. El problema que tienes es básico. Sin embargo, cuando te estás enfrentando a este medium tail del que hablas, claro, ya tiene una especie de que casi siempre se abusa de los Excel, pero una secuencia 37 Excel con unas macros que realmente la metodología que está detrás es muy rica, pero igual lo que les falta es una solución para agilizar esto o para hacerlo. Eso es, para facilitarlo. Y yo creo que el posición, es decir, si yo me posiciono como inversor sobre el reto
estás comentando, fundamentalmente es una adquisición de clientes y de cómo tú transmites este valor que aportas al cliente. Y lo que Universal necesita es un patrón. Es decir, oye, las empresas de 300 personas que están industrializando no sé qué proceso, Sí. hay que hablar primero. Es un playbook de ventas que tú puedas repetir. A ver, tú tienes un playbook de ventas que sea para early, para middle tail o para long tail. Y esto lo tienes cuantificado. Tienes tu motor de venta. Es decir, cuando tú tienes un motor de venta y me lo explicas, y lo único que me dices es, hey, mira, el motor no te cuesta. Lo que pasa es que yo tengo este % de margen y tal, y lo único que necesito en este momento es cash flow, ¿verdad? Pero el motor funciona. Ahí no corre. Va a encontrar el dinero, que haya en el mercado o no. Entonces, creo que de alguna forma es la carrera hacia tener el playbook de ventas, es lo que siempre uno tiene que buscar. Tú tienes que buscar en tu día a día. Entonces, cuando lo tienes, es más un tema de estadística para cualquier otra cosa. Pero construir esto es lo difícil. Y por ejemplo, en estos primeros pasos a construir este playbook de ventas, nosotros hemos llegado a la conclusión que a ver qué te parece. Bueno, es poco. A mí me toca pelearme con esto. Y creo que uno de los errores que cometí es que en un principio estamos casi disparando con una ametralladora. Estamos contactando cuando todavía tienes una asunción del problema que no está muy finita o que no está traducida a diferentes sectores o diferentes tamaños o diferentes lenguajes. Entonces lo que intentamos hacer era básicamente entender la venta como un juego de números y contactar con muchísima gente. Que al final intentamos personalizar un poco el mensaje, pero más o menos era genérico. Ahora la conclusión que hemos llegado es que casi, hasta que puedas tener la cantidad mínima de empresas o de datos, porque al final las estadísticas son datos, que te permita encontrar patrones, mover como esta especie de captación con metralleta que hacíamos a casi algo que sea mucho más preciso, que sea como si fuese un fusil de francotirador, personalizando al máximo el mensaje, incluso invirtiendo entre 5 y 20 minutos cada mensaje de prospección para la empresa. Porque un poco lo que hemos visto es, joder, para que yo pueda tener un mensaje genérico o una serie de uso de canales genérico que puedo utilizar como palanca y que me permita convertir X cantidad de empresas, es que necesito tener muchísima información para saber cómo moverla. Pero si no tengo esto, al principio la palanca casi tiene que ser mis horas o las horas de la persona que corresponda como vendedor, como vendedora, para obtener esa información mínima de datos que diga en plan, ok, todas las medianas empresas que se dedican a la gastronomía en general tienden a no tener un método de captura de X datos. Eso es lo que tú sabes y yo no. Claro. Y lo sabes porque tienes meses, años de experiencia en ello. Eso es lo que te diferencia tu playbook relacionado a tu producto versus un playbook generalista. Entonces, eso es lo que, al final, lo que te hace diferente como empresa, como profesional, es tu capacidad de, por experiencia, en tu mercado, de saber algo que alguien que no está en este mercado no sabe. Ejemplo de lo que me acabas de decir. Esto es una ventaja competitiva versus cualquier otra empresa que no tiene este recorrido. Entonces, si tu primer contacto tiene que pasar por una recogida de inversión de 20 minutos para que el email esté adecuado y tal, justamente esto es un aprendizaje. Esto es lo que te acerca al product market fit. Eso es lo que es el insight que te diferencia de otros que o han llegado más tarde o han hecho este esfuerzo. Esto es prototipo de insights que necesitas en tu playbook. Lo guardas para tus vendedores. No lo vale. Es lo podcast. No, pero esto es lo que tú has aprendido. Eso es lo que tú tienes que aprender, quote unquote, con todas las fuentes de financiación que tú puedas utilizar a principio. Porque ese es el tipo de información que van a persuadir a inversores profesionales.
En ese sentido, teníamos una pregunta un poco relacionada con esto que te queríamos poner un pequeño aprieto. Pero creo que tenemos bastante claro que vas a responder. Te íbamos a preguntar si tuvieses que elegir como inversor en una startup en la que tienen un gran equipo de ventas, pero un producto que, bueno, ni fu ni fa, o que no está del todo bien definido, o a la inversa, un gran producto revolucionario con un equipo de ventas que ni fu ni fa, ¿con cuál te mojarías? Antes, te hubiera contestado que ventas primero. No. Ahora te voy a decir algo que no te va a gustar. Lo que yo aprendí es no invertir en ninguna, porque las dos no van a funcionar. Y invertir bien es invertir en una tecnología cojonuda con un equipo de ventas cojonudo. Y mi trabajo, al cual me dedico, es aprender a decir que no al uno, a la opción 1 y a la opción 2. Entonces, me hubieras preguntado hace 5 años, te hubiera contestado, yo creo que era la opción 1. Al día de hoy, te contesto ninguna de los dos. Ahora, en muchos casos, cuando yo invierto en seed o en serie A, tú tienes indicios de la capacidad de venta o de la capacidad de escalar la tecnología, pero no lo sabes. Entonces son indicios. Es muy difícil saber realmente. En muchos casos a nivel tecnológico, yo entiendo mejor el proceso de venta que la tecnología en general. Entonces, los riesgos que veo en general, primero, en el equipo de venta, es la capacidad de ir en uno de estos 3 mercados que hemos comentado, si de las grandes cuentas al long-tail. Es decir, esta transición, yo suelo invertir con indicios de que uno de estos 3 mercados ya tiene product market fit. Si como equipo de venta vais a saber pasar de un vertical al otro, esto es una de las dudas, preguntas que es difícil de resolver. A nivel tecnológico, lo que es difícil de saber es si el equipo tecnológico al día de hoy va a ser capaz de escalar. Es decir, si el fundador es un súper operario y si va a ser capaz de transicionar hasta CTO o esto. Bueno, o yo no lo sé. Tengo que pedir a mí que me diga. En todo caso, la mayoría del tiempo tú ves que uno de los dos, o una de las dos pilares, digamos, de los founders, si son dos, asumiendo que son dos, ¿no? Tienes el business y el tech. Es muy poco probable que los dos sean capaces de crecer y escalar lo suficiente para guardar su posición más allá de la serie A. O flojea por la parte tecnológica, o flojea por la parte de gestión. Decirte que yo tengo una forma de saberlo 100%, esto se va viendo. Por ir cerrando, en una charla TED dijiste que la edad media de inversión en España era de los 35 años. ¿Esto por qué crees que puede ser? O, según tú, ¿qué puede ser? Por la falta de cultura que tenemos en Europa, ¿no? Que no es como en Estados Unidos, que quizás como la gente se arranca más a invertir en startups. O porque realmente en Europa hay una cultura de, si no tengo 10 años, digamos, de trabajo o un colchón no fiable de económico, no saben cómo ese paso. Emprender o invertir. Invertir, sí. Yo creo que es un tema fundamental de compromiso con la sociedad. Es normal que cuando tú vayas trabajando y generes tus primeros ahorros,
de alguna forma estos ahorros te sirvan para traer credibilidad, seguridad a tu futuro. Pero yo entiendo muy bien que este dinero lo uses para comprarte una casa, un departamento. Ahora, el problema es que si todos hacemos esto, entonces nos estamos empezando la rueda que permite que haya dinero privado que ayude a las startups. Entonces, yo creo que es un tema cultural y yo creo que también es un tema de tomar conciencia de que cada uno somos parte de ello, ¿no? Si nadie lo hace, entonces no te quedas. Es decir, no podemos quejar como sociedad de que no haya suficientemente dinero para startups si no podemos nosotros mismos gastar. ¿Qué haces tú? ¿No? Entonces yo creo que hay un tema de conciencia de que cada uno somos parte de. Eso es lo primero. Imagínate, fíjate, sí. En España, el 10% de nuestros ahorros lo pusimos en startups. Cambiamos el mundo, ¿eh? Cambiamos España, pasamos del número 14 en el ranking de economías emprendedoras a número 1 de un día. No pretendo que todos lo hagamos, pero pretendo que el camino es ¿vale? Entonces, yo lo que he hecho yo no digo que todo el mundo lo tenga que hacer. No me compré casa hasta tener 42 años. Tuve de alquiler. Hablé con mi mujer cuando tenía 30 años y le dije, oye, el dinero que voy a ganar yo, el dinero que voy a ganar yo, lo voy a invertir en startups. Es lo que va a pasar. Entonces, tiene consecuencias, ¿no? No vamos a pagar eso. Vamos a guardar el mismo coche de día que teníamos, las vacaciones en casa de tus suegros, no vamos a ir no sé dónde. Y veremos qué pasa. ¿Ok? Y me dijo, ok, vale. Y salió bien. Entonces yo creo que el compromiso propio nuestro, personal, ¿cuál es? Y luego, esto poco a poco va a cambiar. ¿Vale? Pero, de alguna forma, que cada uno vayamos empezando solos. Como ejemplo, yo soy un ejemplo de alguien que decidió dedicar sus ahorros a esto. Y me ha salido bien. Es a lo mejor. Otros van a decir, hey, a lo mejor se puede hacer lo mismo. Pero queda camino, ¿eh? Yo estuve hace algunos años dando una sesión para los antiguos alumnos de IES en San Francisco. ¿Cómo invertir como inversor privado? Ahí es la meta. Lo saben perfectamente. Y les pregunté, oye, ¿quién ha invertido en una startup que no sea una startup de un familiar o de un amigo cercano estos 5 últimos años? 80% de las manos arriba. Y esta misma pregunta la he hecho en Madrid hace 2 años, en un entorno de unos inversores en private equity, es decir, lo que más que quieres tienen la gente en España. 200 personas, 5 manos. Eso es lo que hay que cambiar. Pero yo creo que no lo cambiamos únicamente diciéndolo. Lo hacemos comiendo, haciéndolo, invirtiendo, contarlo. Entonces, si yo he invertido en 40 startups, tú en cuántas has invertido. Pero ahí igual hay un factor que no es casualidad. Que tú, bueno, no sé si tu hogar, pero resides en Barcelona. Y un poco, esto que dices, este cambio, que al final es un cambio cultural, en este caso apoyado en el pilar financiero de la inversión. Pero claro, en España, más o menos un 95% del ecosistema de aprendizaje se encuentra o bien en Barcelona o bien en Madrid. Entonces, este cambio cultural que estás comentando, ¿se hace a nivel nacional o se hace a nivel nacional en estos dos polos? Porque Venga, mira, no estamos en Barcelona ni en Madrid, nosotros tres en este momento. Valencia ha pegado un cambio brutal en 5 años. ¿Por qué? Porque hay un tío que dijo, mira, yo apuesto por él. Málaga, súper atractivo estos 2 últimos años. Bilbao se está posicionando de una forma brutal a nivel de industria. No. De hecho, yo antes no viajaba mucho fuera de Barcelona y Madrid para todo este tema de inversión. Y ahora lo estoy haciendo todo el tiempo. No busquemos excusas.
No busquemos excusas. Es decir, yo siempre digo, es decir, no busquemos excusas de que el lugar sí que es diferente estar en Londres, en San Francisco o en Barcelona. Y que yo en el Vine, trabajando desde hace 3 años con el Vine, veo empresas como la tuya, como la vuestra, cada día. Y hay mucha cosa. Hay muchísimas cosas. Hay muchísimas empresas interesantes. Hay muchísimo talento. La gente tiene que empezar a asumir su rol de no únicamente emprendedor y emprendedor. El ecosistema emprendedor no funciona porque haya emprendedores y emprendedoras únicamente. Tiene que haber inversores, tiene que haber capitalismo, tiene que haber gobierno que apoye, universidad. Todo esto lo tenemos en España, necesitamos el pegamento entre todos. Pero en particular el que flojea somos nosotros, como individuos, en que no estemos dispuestos a compartir una parte de nuestro capital y asumir el riesgo de perder para cambiar la dinámica. Hay una cosa importante allí, que somos el país que tiene, a excepción de Grecia, en Europa, la tasa más alta de paro juvenil. Cuidado, ¿verdad? Se dice rápido. ¿Pero por qué? Porque las grandes empresas y las empresas de siempre no contratan. Las empresas que contratan son startups, son empresas de menos de 7 años. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad de cada uno dar a estas empresas la oportunidad de crecer. Cuando yo veo tus oficinas, cuando yo veo, mira, el más viejo soy yo. No hay un tío ni una tía más vieja que yo. Porque las contratáis vosotros. Entonces, como no yo no tengo nada de decir. Yo puedo ser parte invirtiendo, ¿ves? Cada uno su... Sí, sí. Sí, tú estás uno más viejo que yo aquí. Por ahora creo que sí que tienes ese título, ¿eh? De persona mayor de ella. Pues, Matías, perdona. Muchas gracias por el tiempo y, joder, la verdad es que un placer hablar contigo y aprender de startups, de inversión y de tu historia. Y Pues es un placer compartido. Yo me alegro siempre de ver que, ¿cuánto me decías? De 2020, 12, 2021, 22, luego 40. 2021, 12 personas y ahora estamos 42. Entonces, Y a seguir creciendo con grande y pequeño.